Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. En reverencia a nuestro bendito y buen Dios, pongámonos en pie, pues se trata de la palabra del Eterno, la palabra que nos llegó y nos transformó y nos salvó. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, versículo 1, leo desde el 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que se me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de otorgarnos la oportunidad de leer tu palabra y aún más, Señor, de poder ahondar en cada una de estas palabras que hemos leído. Te rogamos, Padre, que tengas en bien hablar en nuestro corazón, transformándolo cada vez más, amado Señor, a la plenitud de tu voluntad. Te rogamos, Padre, que seamos lavados por tu palabra y que podamos ser santificados cada vez más por ella. Te rogamos, amado Señor, también que con diligencia, Señor, con premura, no nos distraigamos en esta mañana, sino que toda nuestra atención esté puesta en tu santa y bendita voluntad, expuesta en esta porción de la carta a los Gálatas. Guarda nuestro corazón, amado Señor, guarda nuestro entendimiento, guarda nuestros pensamientos, lleva cautivo, Señor, toda cosa que nos pudiera distraer y que todo nuestro ser esté dispuesto a honrarte escuchando tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu Cristo. Amén. Nos podemos sentar, amados hermanos. Muy bien. Hoy vamos a tratar con los versículos que competen entre el verso 7 y el versículo 9. Versículo 7 al versículo 9. Y lo que vamos a tratar en estos tres versículos es un tema en particular que lo vamos a ver reflejado en cada una de estas líneas. ¿Cuál es ese tema? Bueno, el tema se trata de el compañerismo que resulta de un evangelio correcto. El compañerismo que resulta de un evangelio correcto.
Ahora, para esto, primeramente yo quisiera ilustrar que cuando nosotros hablamos de unidad, ¿sí?, de estar unidos o de tener algún tipo de comunión o de compañerismo, yo pregunto, ¿qué pudiera surgir como elementos que unen a las personas? ¿Cuáles son esos lazos? ¿Cuáles son las motivaciones que hay en ello? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, y les traigo a la memoria ese evento del Génesis cuando se construyó la Torre de Babel, ¿sí? Ciertamente en ese grupo de hombres había algo en particular que los unió. ¿Qué fue eso lo que los unió? La idea de llegar al cielo. Sí, y también el tema de una lengua. Hablaban un solo lenguaje, tenían una misma idea, tenían una misma intención en su corazón. Eso era lo que les unía en su momento. La unidad, entonces, amados hermanos, debemos entenderla que es propia de la naturaleza humana. Dios creó a los hombres como seres sociales. Somos seres sociales, somos seres dependientes, aunque hay algunos que no quieran admitir esa realidad. Hay algunos que dicen que son totalmente independientes, arguyendo que no necesitan de nada y no necesitan de nadie. Pero aún así, sus necesidades, las necesidades más básicas, tienen que ser suplidas por medio de algún grado de relacionamiento. Se necesita, el cual hace necesario que existan cosas en común entre aquel que le puede proveer lo que necesita y el individuo con su necesidad. Debe haber una relación allí para poder obtener eso que se necesita. El ejemplo básico es cuando vamos a comprar algún tipo de bien o algún tipo de servicio, donde para ello, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos de acuerdo con aquel que ofrece ese bien o ese servicio que nosotros estamos necesitando. Y allí, ¿qué es lo que sucede? Allí hay cierto grado de relacionamiento, donde socializamos tanto la demanda como la oferta hasta llegar a algún tipo de acuerdo. Nos relacionamos, nos entendemos y llegamos a un acuerdo. Y esto sucede de igual manera, hermanos, con todo tipo de relación, con las relaciones familiares, con las relaciones de amistades y aún con aquellas que apuntan al matrimonio. Y en todas aquellas, nosotros procuramos hallar elementos que tenemos en común, para establecer cierta unidad o cierto grado de compañerismo. Miren, en el libro de Amós, profeta Amós, nosotros encontramos una pregunta de carácter retórico. Amós capítulo 3, versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. Allí encontramos esta pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ciertamente se trata, como les digo, de una pregunta retórica. Nuevamente, esto quiere decir que tiene la respuesta implícita, es decir, es imposible que puedan andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Pero tengamos en cuenta esto, hermanos, que esta pregunta, aunque está dentro de el contexto que explica que la revelación de Dios a Amós era una señal segura de que el castigo de parte de Dios iba a venir. Esa era la intención de esta pregunta. Pero nosotros pudiéramos entender que a través de esta pregunta retórica, de este ejemplo, nosotros podemos entender que lo primero no se puede dar si lo segundo no se cumple. No pueden andar dos juntos en compañerismo, en unidad, gustando cierto grado de comunión si estos dos no están de acuerdo.
Es decir, que para que anden dos juntos es porque se han puesto de acuerdo a dónde ir. Tienen que estar de acuerdo. Así es que, hermanos, en la explicación que nos está dando el apóstol Pablo en esta porción de la carta a los Gálatas, en lo que respecta a defender su apostolado, porque eso es lo que él está haciendo, argumentando la defensa de su apostolado y del mensaje que él predicaba, pues Pablo nos ha dado como ejemplo que en ese viaje que hizo a Jerusalén 14 años después de haber iniciado su ministerio de apóstol entre la región de los gentiles, esa pequeña reunión, esa reunión privada que fue ordenada por Dios por medio de una revelación, resultó, óigame bien, resultó en aspectos sumamente positivos para el ministerio de la palabra. Entonces, de ese relacionamiento privado entre Pablo, entre Cefas, entre, ¿quién más estaba allí? Entre Juan y entre Santiago, hubo un resultado positivo para el ministerio. Y será el compañerismo lo que resulta de un evangelio correcto. Fíjense, que Pablo no se hubiese relacionado por 14 años con los otros apóstoles y con ningún otro líder de la iglesia de Jerusalén, esto no significaba que se trataba de otra obra, o que se trataba de una facción del evangelio, o que se trataba de la iglesia de Pablo, y en Jerusalén estaba la iglesia de Pedro, o la de Juan, o la de Santiago. No se trata de una división. Esos 14 años no significaron que había algo que dividía la iglesia de Dios en la iglesia de Pablo y en la iglesia de Pedro. La iglesia no es de hombres, como para que existan este tipo de disyuntivas. La iglesia es ¿de quién? Es del Señor, quien une a todos los creyentes de todos los tiempos, de todas las naciones y de toda raza, para ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, la visita de Pablo a Jerusalén, la que se cita aquí en Gálatas capítulo 2, de los versos del 1 al 10, es una expresión de esto que les estoy diciendo. Que la iglesia de Cristo es una. Y aunque Pablo haya estado trabajando en otro campo misionero, al llegar a Jerusalén y tener esa reunión en privado con Pedro, Juan y Santiago, pues se evidenció que habían elementos comunes que resultaron en el reconocimiento del apostolado de Pablo. Entonces, el resultado de esa reunión es que Pedro, es que Juan y Santiago se dieron cuenta que el mensaje que predicaba Pablo y lo que circunda a ese ministerio, había algo en común entre ellos, que los hacía prácticamente iguales. Y con esto se estaba confirmando entre este grupo que había ahora una relación amistosa. No es que no la hubiese habido antes, pero no hubo alguna vez un evento que se pudiera demostrar o manifestar este tipo de relación. Y fue esta reunión que dejó en evidencia que sí había una relación amistosa y de colaboración, como debe ser en medio del cuerpo de Cristo. Eso es lo natural, eso debiera ser lo natural dentro de la iglesia. La expresión visible de la iglesia local, que debe estar unida en lazos de cordialidad, en lazos de colaboración, porque nuevamente hay elementos que los unen. Y para ello vamos a estudiar precisamente estos versículos 7 al 9 del capítulo 2,
Y cada uno de estos versos pues nos van a ayudar a brindarnos los 3 puntos de nuestro sermón en esta mañana. Siendo los 2 primeros, es decir, los versículos 7 y 8, los que nos indican cuáles son los elementos con que se identificaron los apóstoles, ¿sí? Incluyendo allí al apóstol Pablo. Y el verso 9 será aquel que nos muestre el resultado del discernimiento que se tuvo precisamente de esos elementos encontrados en los 2 versículos anteriores. Ahora, para comenzar, pues arrojemos una pregunta. ¿Cuáles eran esos elementos que lograron discernir los apóstoles en esta reunión privada? ¿Qué fue lo que llegaron ellos a identificar como decir, Pablo, eso que tú me estás diciendo me es familiar a mí, porque eso mismo yo lo experimenté? ¿Qué es eso que lograron discernir estos apóstoles en esta reunión? Pues bueno, el primer punto será que se trataba de un mismo evangelio. Se trataba de un mismo mensaje, de una misma doctrina, de un mismo mensaje dado por Cristo. Leamos Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Expliquemos esto. Mire, Pablo ya desde el versículo 3 de este capítulo 2 nos ha permitido observar cuál era el curso de esta reunión privada. Ya que Pablo dice que Tito, ese acompañante que llevaba a Pablo y Bernabé, que Tito, ese creyente gentil que le acompañaba, dice la Escritura, que no fue obligado a circuncidarse, ¿sí? No fue obligado a circuncidarse. Y ya con esto nos estaba dando luces de lo que trataba esta reunión. Y con esa respuesta de parte de los líderes de Jerusalén, que no obligaron a que Tito fuera circuncidado, ya se dejaba ver que se identificaban con el mensaje de Pablo, ¿sí? Pablo no había circuncidado a Tito por ser gentil o por las demandas de los judaizantes. Y al llegar ante los otros apóstoles, ante estos líderes de Jerusalén, se encuentra con que estos están de acuerdo a que no es necesario que él sea circuncidado. Así es que el mensaje que expuso Pablo, tal cual lo recibió del Señor, no era otro que el de la salvación por pura gracia. ¿Por medio de qué? De la fe, donde se excluye cualquier tipo de obra humana. Eso era el ministerio del apóstol Pablo, y esto fue lo que presentó en esta reunión. Así es que ni la circuncisión, ni ningún otro acto que se desprendiera de la ley mosaica estaban considerados en lo que Pablo enseñaba, y con esto dejando por fuera cualquier otro tipo de obra que los hombres pudieran llegar a concebir como su propia obra en la religión, en su religión. No hay nada, no hay ninguna obra de hombre que tenga cabida dentro de la doctrina paulina. Ahora, Pablo concluye que la reunión que él tuvo allí con estos líderes de Jerusalén dio fruto. Cuando él presentó las evidencias de lo que él decía creer, y presentando al hermano Tito como un creyente gentil que fue salvo de esa manera, solamente por la fe. Dispuesta en las promesas del evangelio. No había ninguna demanda, no había ninguna exigencia, no tenía que obrar absolutamente nada, sino solamente ejercitar la fe. Pablo dice en el versículo 7, comienza diciendo, antes por el contrario. Así comienza el versículo, antes por el contrario, como queriendo decir que en lugar de que los líderes de Jerusalén llegaran a añadir algo a la exposición que hizo Pablo,
Pedro y los demás encontraron más bien que habían evidencias que los hacían similares, que habían evidencias en el testimonio de Pablo que dejaban ver que realmente este hombre que se había presentado con un hermano gentil se trataba de un apóstol genuino. Y que esa labor que él estaba o que estuvo haciendo durante 14 años como apóstol no tenía ningún tipo de oposición de parte de ellos. Ninguno. ¿Qué fue lo que evidenciaron las columnas de la iglesia de Jerusalén? Bueno, dice ahí el texto. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Las mismas palabras ahí nos dicen que estos hombres vieron algo en Pablo, vieron una encomienda, vieron un mandato que este hombre estaba siguiendo al pie de la letra y tiene que ver con el evangelio de la incircuncisión. Recordemos que Pablo ya había hecho mención que los creyentes de Judea, aunque no le conocían de vista, sí le conocían de oídas, ¿sí? Sí conocían de su testimonio, sí conocían de su ministerio, y el resultado de ello era que glorificaban a Dios por la obra que estaba haciendo Pablo dentro de los gentiles. Ahora, el testimonio de Pablo seguramente también había llegado a los oídos de los apóstoles. Y como apóstoles, ellos sabían que el oficio de apóstol, de llevar el evangelio revelado por Jesucristo, iba a tener una marca. Los apóstoles genuinos iban a llevar una marca, y es que la predicación del evangelio siempre iba a estar acompañada por señales y prodigios. Y si no lo sabían, cosa que dudo que los apóstoles de Jerusalén no supieran la obra de Pablo, Pablo sí se aseguró en dejar expreso durante el concilio de Jerusalén esta verdad. Y esto lo podemos leer en Hechos capítulo 15, versículo 12. Hechos 15, versículo 12. Dice la escritura allí, versículo 12 del capítulo 15 de Hechos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Yo creo que esto estaba de más. Nuevamente, ¿por qué? Estoy plenamente seguro que así como los creyentes de Judea conocían del testimonio de Pablo y glorificaban a Dios, muy seguramente los apóstoles también conocían del ministerio de Pablo y de las señales que le acompañaban. Pero aún Pablo deja claro delante del concilio de Jerusalén estas maravillas que habían hecho por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Así es que, hermanos, Pedro, Juan y Santiago, ellos tuvieron el discernimiento de saber que la predicación de Pablo estaba respaldada por estas mismas manifestaciones de poder que les acompañaban a los apóstoles. Entonces, ellos reconocieron que su labor apostólica, la labor apostólica de Pablo, era legítima en el mundo gentil, llamando a este ministerio el evangelio de la incircuncisión. Hermanos, cuando se habla del evangelio de la incircuncisión, esto no quiere decir que Pablo predicó exclusivamente a los gentiles. No, el ministerio de Pablo no se trataba de ser exclusivo según la raza. El ministerio de Pablo sí era diferente al de los otros apóstoles, pero era diferente solamente por la geografía en la cual él estuvo trabajando. Pues aún en esa región gentil a donde él se dedicó a trabajar, las escrituras nos dicen que Pablo enseñaba primero a los judíos en las sinagogas.
Él enseñaba a los judíos también, y obviamente a los gentiles que estaban en esa región. Y si ustedes observan, de la misma manera nosotros podemos entender el ministerio de los otros apóstoles. Por ejemplo, aunque se les conoce el ministerio de Pedro como con el nombre del Evangelio de la circuncisión, el Evangelio de la circuncisión no se trataba de ser exclusivo para los judíos. Ya en Hechos 10, nosotros tenemos el testimonio de cómo Pedro fue el primero que predicó a un gentil, a Cornelio. Él no fue exclusivo a los judíos, pero sí estuvo operando o trabajando en la región judía. Así es que se trataban de dos campos misioneros. El evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión se trataban de dos campos misioneros de acuerdo a la distinción geográfica más no racial. Pero el mensaje ¿qué era? El mismo. Tanto para los judíos como para los griegos el mensaje era el mismo. Y de eso se dieron cuenta en Jerusalén. Ellos vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Ellos se dieron cuenta que aún en la diferencia que había en los campos misioneros, el mensaje era exactamente el mismo. El ministerio de Pedro se orientó al mundo judío, mientras que el de Pablo se orientó al mundo gentil. Pero el evangelio, la sustancia, la herramienta de trabajo era la misma. Esto quiere decir, hermanos, que el primer elemento que propone Pablo para el reconocimiento de su apostolado es el evangelio. Es el evangelio. El evangelio es lo que les unía y el evangelio es lo que nos une. Nos une. Claro está, hermanos, que lo que nos debe unir es el evangelio correcto. El evangelio correcto, el verdadero evangelio. Porque también podemos evidenciar cómo Pablo se desligó del evangelio incorrecto. ¿De cuál evangelio incorrecto? Del que estaba siendo predicado y sembrado por los judaizantes. Él se desligó, él se apartó de esas enseñanzas y de las prácticas de los judaizantes. Ya lo leíamos aquí en el capítulo 2, en el versículo 5, que el mismo apóstol dice: ni por un momento accedimos a someternos. ¿A qué? A las enseñanzas de los judaizantes. Él no estuvo dispuesto a tener comunión, a tener compañerismo, a tener unidad con un evangelio que no fuera diferente. Allí no había comunión, ni ningún tipo de compañerismo. Así es que, hermanos, si nosotros pensamos en cuestiones de la diferencia de culturas, o diferencias de idioma, o diferencias aún de contexto social, y aún también de esas diferencias de creencias antiguas, de que todo hombre pudiese haber tenido de sus religiones paganas, hermanos, no pueden ni deben transformar el único y verdadero evangelio. La cultura no puede cambiar el evangelio. El idioma no puede cambiar el evangelio. La situación social no puede cambiar el evangelio. El evangelio es uno, tanto para judíos como para gentiles. Y esto es porque el problema es el mismo. El problema del hombre es el mismo, sea aquí o sea en la China. Todo hombre tiene el mismo problema, y es el problema del pecado. Y ese problema necesita una cura universal, no una cura que está homologada a cierto país o a cierta raza. No, necesita de la cura del evangelio que es universal. Así es que, hermanos, el primer elemento que se distinguió
en esta reunión privada fue que el Evangelio era uno y el mismo. Uno y el mismo. Cosa que el mismo Pablo hizo mención ante el concilio diciendo en Hechos 15, versículo 11. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos, palabras del apóstol Pedro. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, refiriéndose a los gentiles. La salvación es por gracia, por medio de la fe, a cualquier hombre, cualquier cultura, en cualquier lugar, cualquiera que sea la situación. Entonces, si hemos de tener comunión en el Evangelio, tiene que ser porque el Evangelio es el Evangelio de gracia por medio de la fe. Ya cuando si encontramos que hay quienes se hacen llamar hermanos y venden un evangelio que no es de gracia, sino que tiene añadidura, allí no hay comunión. No hay compañerismo. Y como lo decía el apóstol Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. En el momento en que nosotros nos relacionemos con un mensaje que no es el puro, que no es el escritural, que no es el que ha sido revelado por Dios, podemos hacer caer a otros hermanos débiles en la fe a pecar, a que se deslicen, a que no mantengan el verdadero evangelio. Ahora bien, como iglesia, yo pregunto, ¿coincidimos que todos somos salvos de la misma manera? Es decir, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Debiera ser la respuesta sí. Pero ciertamente uno escucha personas que se dicen ser cristianas, que fueron salvas por una canción, por una película, por una emoción, y donde el Evangelio de Cristo nunca les fue proclamado. Y aún así dicen ser salvos. Dicen tener la salvación porque fueron bautizados. Dicen tener la salvación porque hicieron algún tipo de obra, sea la que sea. Pero hermanos, lo que a nosotros como iglesia nos debiera unir y mantener en comunión es que decimos creer y confesamos que fuimos salvos de la misma manera. Muy bien, tenemos un elemento unificador, y es el evangelio correcto. Pero hubo un segundo elemento que salió a la luz de este encuentro, de esta pequeña reunión, de esta reunión que se caracterizó por la prudencia y por la responsabilidad de cotejar el credo de Pablo ante lo que creían en Jerusalén, que fueron los dos temas que tratamos en la predicación anterior. Entonces, ¿cuál es ese segundo elemento que encontramos? O más bien, que encontraron estos hermanos en esta reunión y que nos va a iluminar nuestro entendimiento. Bueno, el segundo elemento es que se trataba de un mismo Señor. Tenemos un mismo evangelio y ahora tenemos un mismo Señor. El mismo Señor que respaldó a Pedro fue aquel que respaldó a Pablo. Y esto es evidente porque el Señor actuó igualmente en estos dos apóstoles. De la misma manera. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Qué hermosa aseveración que hace aquí el apóstol Pablo.
El argumento que trae Pablo es sumamente contundente, ya que los mismos efectos que habían producido bajo su ministerio entre los gentiles y de igual forma bajo la predicación de Pedro entre los judíos, daban o apuntaban a que el que estaba detrás de esos ministerios tenía que ser una misma persona, un mismo ser. Así es que nosotros podemos inferir que Dios había llamado a ambos al oficio apostólico. Y las evidencias eran claras, ¿sí? Porque estaban predicando el mismo evangelio. Estaban utilizando la misma herramienta. Estaban siendo obedientes a una misma voz. Y esto, hermanos, lo podemos comprobar ya, como ya lo he mencionado antes, que el oficio de pastor estaba acompañado de señales poderosas que servían para atestiguar que el mensaje que ellos proclamaban sí era de Dios. Era fácil de comprobar. Por ejemplo, la Biblia da testimonio de las señales y milagros que acompañaron a estos dos apóstoles. Por citar los ejemplos de estas dos personas, de estos dos apóstoles que estaban en esta reunión. Lo mismo que hizo Pedro, lo hizo Pablo. Las mismas señales poderosas que acompañaron a Pedro, acompañaron a Pablo. Y cito tres. Por ejemplo, hablando de sanidades, de resurrección de muertos y aún de aplicación de disciplina. Estos tres elementos, estas tres características acompañaron al ministerio de estos dos apóstoles. Sanidades, por ejemplo, el apóstol Pedro cuando curó a un cojo, y lo podemos leer en Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Uy, tenemos algo en común con Pedro. Tenemos comunión con Pedro. ¿Sí? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí tenemos a Pedro acompañado por las señales de apóstol, haciendo sanidades. Y fíjense que para el apóstol Pablo, él también curó a un cojo. ¿Sí? Hechos capítulo 14, versículos 9 y 10. Hechos 14, 9 y 10. Este oyó hablar a Pablo, el cual, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. La misma señal que acompañó a Pedro, acompañó a Pablo. Ahora miremoslo en cuestión de la disciplina. ¿Sí? Pedro confrontó a Ananías y a Zafira. Y fue algo sumamente poderoso lo que ocurrió allá, que está en Hechos capítulo 5. Fíjense que, refiriéndose a Zafira, ya había muerto Ananías, en el versículo 9, Pedro dice: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Solamente esa autoridad puede venir, es del Señor, y nada más que del Señor. Pero esa misma autoridad lo acompañó al apóstol Pablo con Elimas, el mago, que lo podemos leer también en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 10 y 11. Hechos 13, 10 y 11. Elimas el mago era un contradictor del evangelio, y mientras que Pablo predicaba la verdad, estaba armando, metiendo cizaña al cónsul que estaba allí para que no creyera. Y el apóstol se levanta y dijo: oh,
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No había comunión con él, no había compañerismo con un evangelio diferente. Sigue diciendo, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. ¿Y qué pudo haber sucedido si el Señor no lo hubiese respaldado? Si el Señor no hubiese llamado a Pablo a ser un apóstol, ¿qué hubiese sucedido? Pues absolutamente nada. Hubiesen sido solamente palabras. Pero aquí nos dice la Escritura, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. El poder de Dios acompañó tanto a Pedro como a Pablo. Ahora en cuestión de la resurrección de los muertos, y solamente lo cito, ¿a quién resucitó Pedro? Dorcas, ¿sí? Una discípula del Señor, a Dorcas. Fue Pedro allá, se postró de rodillas, oró y le dijo al cuerpo muerto, levántate. Y esta mujer abrió sus ojos y nuevamente se incorporó a la reunión. Ahora, ¿a quién resucitó Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿A quién? Al que se cayó, Eutico, ¿sí? Dice la Escritura que Pablo alargó su predicación hasta medianoche y este hombre cansado del sueño se recostó a la ventana y ¡pum! Se fue de cabeza. Y Pablo, dice la Escritura, que descendió, que se echó sobre él y abrazándole le dijo, no se alarmen, pues está vivo. Hermanos, estas señales poderosas no son otra cosa que la manifestación de la acción de Dios. Y esto téngalo en cuenta, no lo olvide. Estas señales son la manifestación de la acción de Dios, refrendando la predicación del Evangelio a los gentiles de parte de Pablo y la predicación del Evangelio a los judíos de parte de Pedro. Pero es de añadir que la acción de Dios, nuevamente, en estos dos hombres y en el resto de los apóstoles, tuvo su lugar también en medio de la predicación. No eran predicaciones comunes y corrientes. Las enseñanzas de estos hombres eran poderosas en resultados, eran eficaces en la salvación de muchos hombres. ¿Por qué? ¿Por elocuentes? ¿Por conocedores de la verdad? Seguramente. Pero no es así. Era por la acción de Dios. Hermanos, la iglesia del primer siglo, en tiempos de Pedro y de Pablo, crecía de una manera sustancial en medio de un imperio que era un imperio perseguidor y un imperio pagano. Con todas las restricciones habidas y por haber, aún la iglesia crecía poderosamente. Y ojo, los ojos no pueden estar puestos en la elocuencia de estos hombres. Seguramente Pablo tenía una mayor formación académica, pero aún así el fruto de su ministerio radicaba en aquel que actuó en medio de ellos. Dios. Es Dios. Pablo en el versículo 8, de aquí de Gálatas 2, nos dice, el que actuó en Pedro, actuó también en mí. El que actuó en Pedro, actuó también en mí. Y es interesante esa palabra, actuar. ¿Por qué? Porque en el griego es la palabra energeo. Energeo. Y esa palabra energeo se refiere precisamente a la acción de Dios en medio de estos hombres, dándoles capacidades, capacitándolos para que hicieran la tarea encomendada. Si Dios no estuviera allí, vano
sería la labor tanto de Pedro como de Pablo. El mismo Señor, óigame bien, energizaba el ministerio apostólico de Pablo y de Pedro. Así es que, hermanos, no hay que poner la mirada en las señales y en los prodigios y aún en la elocuencia de estos hombres como el elemento unificador. ¿Sí? No era eso. Sí, seguramente era un reflejo. Es decir, Pedro pudo haber dicho, Pablo resucitó muertos, Pablo predicó con poder, Pablo sanó, Pablo amonestó con autoridad apostólica, pero no es eso lo que debiéramos entender como el elemento unificador, sino más bien es reconocer que Dios es un mismo Señor, que los empoderó para que fueran sus instrumentos en diferentes campos misioneros. Y esto nos va a ahorrar también muchos problemas, porque vamos a ver cómo Dios opera en diferentes hombres de acuerdo a su don, de manera poderosa, y nos va a evitar el problema de los celos, las envidias, las contiendas, porque no se trata del hombre, no se trata de la capacidad del hombre, sino se trata es del poder de Dios, y el resultado debe ser la gloria a Dios, no los celos, no las rivalidades. Entonces, lo que Pablo nos ha mostrado es que cuando se trata del evangelio correcto, hay evidencias que sustentan lo que realmente une a los obreros de Cristo en esta tierra. Y es que enseñan un mismo mensaje, el que ha sido revelado por Cristo, el que ha sido predicado por los apóstoles, pero además tienen como base común que sirven a un mismo Señor. A un mismo Señor, y son ellos sometidos a su señorío. ¿De qué manera? Respondiendo activamente a la obra interior de Dios, a lo que Dios les ha llamado. Entonces, un mismo evangelio, un mismo Señor. Ahora, ¿qué podría resultar de predicar un mismo mensaje y ser impulsados por un mismo Dios para hacer nuestra tarea evangelizadora? ¿Cuál pudiera ser el resultado? Bueno, para tener un mismo evangelio, el correcto, y ser alentado por un mismo Señor, pues resultará en un compañerismo genuino. En un compañerismo genuino. Y esto es lo que nos responde el versículo 9 de Gálatas 2, un compañerismo genuino. Fíjense cómo Pablo comienza el versículo 9 diciendo, versículo 9 comienza así, y reconociendo la gracia que me había sido dada. Ahora, entendamos algo, que aquí la palabra gracia equivale a ese don apostólico. Es decir, Pablo está diciendo, y que estos hombres reconocieron el don de apóstol que me había sido dado. Es como si Pablo estuviera prácticamente como resumiendo lo dicho anteriormente, que con las evidencias encontradas en los versos anteriores, una, la de la predicación de un mismo mensaje evangélico, y dos, que la manifestación poderosa de Dios en el ejercicio del ministerio era la misma, dando a entender entonces, hermanos, que se trataba del mismo Señor. Todo esto resultó en que los líderes de Jerusalén reconocieron el apostolado genuino de Pablo. Los ministerios apostólicos a los gentiles y a los judíos eran sencillamente el mismo.
El llamado era el mismo. Pues el autor era el mismo, ¿sí? Haciendo uso del mismo mensaje. Y esto hace que sea fácilmente identificado un verdadero mensajero de Dios. Cuando vemos que el mensaje que predica es el que dio Dios. Y se somete al Dios de la Biblia. Es sencillo reconocer a un verdadero mensajero de Dios. Además, los dones, que son prácticamente habilidades dadas por Dios para el servicio, Dios, póngame cuidado, Dios respaldará esos ministerios donde los dones han sido dados. Allí los respaldará. Aunque también puede ocurrir lo que le pasó al profeta. El Señor manda al profeta y le dice, ve y predícales y no te oirán. ¿Sí? Le dio un ministerio, le capacitó, le dio don, pero de una vez le dice, y no te oirán. Pero aún ahí está Dios, respaldando el ministerio de todo aquel que Él llama para un oficio, para el ejercicio de un don. Fíjense cómo continúa diciendo el versículo 9. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Miren, hermanos, aquí se nos citan a 3 hombres que se reunieron con Pablo. 3 hombres que tuvieron el discernimiento espiritual para comprobar que Pablo era un verdadero apóstol del Señor. No se trataba, hermanos, de cristianos neófitos. No se trataba de cristianos recién llegados a la fe. No, estos eran hombres experimentados en el cristianismo, incluyendo toda persecución que podía acarrear ser cristiano. Y allí tenemos a Jacobo, a Cefas y a Juan. Jacobo, rápidamente, conocido también por su nombre griego Santiago, hermano del Señor, quien gozaba de una posición de liderazgo en la iglesia de Jerusalén que se vio evidenciada al ser él, Santiago, quien presidiera y concluyera el concilio de Jerusalén. No era un cualquier hombre que estaba allí reunido con Pablo. No era fácil de persuadir. Era un hombre conocedor de la verdad. Era un hombre que había negado a Cristo cuando Cristo aún estaba entre ellos. Era hermano del Señor. Era uno de estos que decían, ay, nos lo llevamos porque está fuera de sí, está loco. A este era Santiago. Pero la Escritura nos enseña que Cristo se le reveló y cayó también a los pies del Señor y se formó a lo que el Señor le instruyó y llegó a ser columna de la iglesia de Jerusalén. Ahora se nos nombra a Pedro, claramente, apóstol del Señor. Un hombre que actuó en varias ocasiones como vocero de los mismos apóstoles. Él siempre llevaba la batuta. Óigame bien, esto no apela al pensamiento católico romano de la preeminencia del papado. No, no es. Pero sí vemos cómo Pedro era un líder aún en medio de los 12. Ahora Juan, otro apóstol del Señor. Y fíjense que Juan lo encontramos en las primeras páginas del libro de los Hechos, siendo un compañero muy unido al apóstol Pedro. Aún era tan unido, era tan compañero, tenían tanto en común, que incluso era compañero de cadenas y de prisiones del apóstol Pedro. No eran cualquiera los que se encontraban allí reunidos con Pablo. Estos 3 hombres
Pablo nos dice que eran considerados como columnas, es decir, los que daban estabilidad a la iglesia, los que le ponían el pecho a los vientos falsos de doctrina. Y es porque tenían las capacidades de parte de Dios para hacerlo. Y ciertamente lo fueron, al discernir que Pablo era un apóstol más del Señor. Yo pregunto, ¿qué otra cosa pudiera resultar al reconocer que Pablo predicaba el mismo evangelio, el evangelio correcto, y que aceptaran que Dios le había llamado para ejercer el ministerio del apostolado a los gentiles? ¿Qué pudiera resultar de esto? Bueno, el resultado es la comunión y el compañerismo. Esta reunión privada donde se trató un tema tan delicado, pero tan delicado como lo es la veracidad del Evangelio, concluyó con un apretón de manos. Con un apretón de manos. Y fue de esta forma como se reconoció a Pablo y a Bernabé como colegas y como colaboradores del ministerio de la palabra en el mundo gentil. Y este discernimiento lo expresaron con ese apretón de manos que significaba la mayor confianza en estos hombres. Son mis amigos, son mis hermanos. Así es que miren, hermanos, dar la mano derecha, como lo presenta aquí la Escritura, es una muestra de un saludo amistoso, ¿sí? De un saludo amistoso que es común para nosotros y que no era desconocido en la época de los apóstoles. Por lo tanto, fueron reconocidos como colegas en la gran obra de difundir el Evangelio por todo el mundo. De esta manera, hermanos, se resolvió todo el asunto. Se resolvió. Y se resolvió como Pablo lo deseaba, con discreción, con cautela, sin armar alboroto, sin entremezclar a toda la iglesia, porque fácilmente unos pudieran haber sido persuadidos por el mensaje opuesto de los judaizantes. Se produjo en esta reunión una agradable armonía entre Pablo y los apóstoles de Jerusalén. Y el resultado mostró la sabiduría y la prudencia con la que se trató el asunto. Hermanos, aquí no hubo contiendas, no hubo celos. En lugar de estar celosos del éxito del ministerio de Pablo, porque eso pudo haber sucedido, Jacobo, Cefas y Juan se habían regocijado con él, y en lugar de ponerles algún obstáculo en el camino, les dieron cordialmente la mano derecha. ¿Qué podemos concluir, amados hermanos? Primero que todo, es que estamos unidos por la fe. Unidos por una misma fe. Esto nos lleva a que meditemos que si el Evangelio que hemos creído y que predicamos, si es el mismo que la Biblia enseña y aquel que fue predicado por los apóstoles, tanto a los gentiles como al mundo judío, ahora bien, si este evangelio lo identificamos en otros hermanos que tal vez estén en otro punto de la geografía, y sin irnos muy lejos, en este mismo pueblo, en el mismo barrio, en medio de la misma familia, nosotros podemos decir con seguridad que tenemos algo en común, algo que nos hace estar unidos, una misma fe.
La unidad de la iglesia, amados hermanos, tiene como carácter fundante que hemos sido salvos por un mismo evangelio. El mismo evangelio de gracia es el que nos ha brindado la oportunidad de ser salvos. El mismo evangelio. Pablo, cuando él escribió la carta a los Efesios, que la carta a los Efesios es considerada como el tratado por excelencia de la unidad de la iglesia, él dijo categóricamente, Efesios 4, versículos 3 al 5. Efesios 4, versículos 3 al 5. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y en esta porción, hermanos, se cita una serie de elementos que unen a la iglesia, ¿sí? Como lo son un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Y estos son sellos que identifican a la iglesia como un todo y que se preservan y que hace que se preserven unánimes en el vínculo de la paz. Pero quiero resaltar precisamente el vínculo de la fe, a lo que hace alusión aquí Pablo. Es decir, que uno de los elementos que produce un verdadero compañerismo es la fe. Es la creencia en las mismas doctrinas. Eso une. La creencia en las mismas doctrinas. Nosotros podemos diferir en otros asuntos, como lo es el temperamento, como lo es aún la persecución, las circunstancias. Podemos diferir también aún en la profesión de vida, en los dones, pero en lo que sí han de acordar, o concordar más bien, es que tienen una fe en común. Creemos lo mismo. Por tanto, hermanos, debemos estar trabajando en esta unidad, pues si existen diferencias doctrinales, ¿esto a qué lleva? A división. División. Debemos estar resueltos a considerar lo que enseña la Biblia como una sola verdad y abrazarla de esa manera. Una misma fe. Además, un mismo evangelio resuelve cualquier contienda. Eso sucedió en esta reunión privada. Tener un mismo evangelio resolvió cualquier diferencia aparente que pudiera haber. Pongámonos por un momento en la posición de Pedro, de Juan y de Santiago. Nos acaba de decir la secretaria que Pablo pidió una cita para con nosotros en nuestra oficina. Y sí saben quién es Pablo, ¿no? Un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y ahora anda por allá en el mundo gentil, dizque predicando el evangelio de Cristo, dizque haciendo milagros, y por aquí no se ha aparecido. Bueno, ya había aparecido una vez y habíamos dicho que posiblemente una segunda vez, pero no se trató nada de doctrina. Y estos tres hombres, y ahora sí quiere venir después de 14 años a hablar de doctrina. Si Pablo hubiese llegado con una doctrina diferente, o si Pablo se hubiese encontrado con un evangelio diferente, hermanos, hubiera sido una reunión irreconciliable. Irreconciliable. Por eso yo digo, un mismo evangelio resuelve cualquier contienda.
Lo que no puede ser resuelto en la comunión de una misma fe, no hay compañerismo. Aunque podemos ser diferentes en nuestro carácter, debiéramos preguntarnos, ¿somos capaces de ver cómo los dones y puntos de vista distintos pueden contribuir a la iglesia, a que la iglesia cumpla con la obra de Dios? Claro, siempre y cuando no se altere la doctrina, porque eso también nos lleva a este asunto, a que si nosotros encontramos en los hermanos que confiesan la misma fe de nosotros y que son quizás más prolíficos en sus ministerios, pues hermanos, esto no nos debiera llevar a tener algún tipo de celo, sino por el contrario, ver cómo están contribuyendo a la obra de Dios, y debiera ser para nosotros un motivo más de glorificar al Señor. Pudiéramos pensar que Pedro y Pablo eran judíos, y ciertamente lo eran, pero sus experiencias de vida los hacían completamente diferentes. Y aunque en otro tiempo estaban en polos opuestos, porque uno era perseguidor y el otro era víctima, el uno era un doctor de la fe judía y el otro era un sencillo pescador, si se hubiese tratado esa reunión donde primara las emociones y los apegos de la carne, seguramente, hermanos, los celos, las envidias y aún el orgullo vanaglorioso no se hubiese dado a esperar. Pero al ser salvos e identificarse con una misma fe, ellos reconocieron que eran colaboradores, que eran compañeros de un mismo evangelio. Hermanos, qué fácil sería de verdad, qué fácil sería siempre prevenir este tipo de contiendas, prevenir los celos y las riñas si actuamos de la misma manera que actuaron estos apóstoles del Señor. Si tenemos la misma disposición para reunirnos a tratar asuntos delicados, debemos ser completamente honestos y abiertos a explicar nuestras posiciones doctrinales, no según, óigame bien, no según lo que mejor nos parece del Evangelio, sino lo que el Evangelio dice. Y de ser así, óigame bien, no se trata de defender mi razonamiento, sino que será ahora la Biblia misma la que defienda la causa de cada quien. Y esto no tendrá cabida ningún tipo de argumentación que apele a una defensa netamente carnal. La Biblia. Hermano, la Biblia dice. Ah, no, pero es que yo creo. No es lo que usted crea, la Biblia dice. Ah, pero pastor, es que yo pensaba. No, hermano, la Biblia dice. ¿Cuántas contiendas que han deshonrado a la iglesia, han deshonrado al Señor de la iglesia, hubiesen podido ser evitadas? La verdadera forma de evitar conflictos es precisamente la que aquí se expone. Sea por ambos lados una perfecta sinceridad. No puede caber un enmascaramiento o hipocresía. En ambas partes debe haber sinceridad y que exista precisamente esa voluntad de explicar y de afirmar las cosas tal como son. Y eso lo vamos a ver precisamente en la próxima semana, en 2 semanas, si Dios lo permite. ¿Qué pasa cuando hay una fricción o una dificultad? Cuando en una situación se tenga que llegar a la conclusión de decir, hermano, esto es pecado. ¿Qué? ¿Separamos las cargas y huimos? No, arrepiéntase y vuelva al camino. Y caminemos juntos, porque tenemos una misma fe.
Ahora, no solamente una misma fe, un mismo Señor. Y un mismo Señor une los corazones de los hermanos. Un mismo Señor. Dios es el mismo que llamó tanto a Pedro como a Pablo. Y el argumento aquí es que debiera haber unidad entre los cristianos porque tienen un mismo Señor y un mismo Salvador. ¿No es así? Debiera serlo. Pero ¿por qué no hay unidad? No tienen diferentes salvadores adecuados a diferentes clases sociales. No hay uno para judíos, no hay otro para griegos, no hay uno para los ricos, no hay otro para los pobres, no hay uno que demanda obras de salvación y otro que la concede gratis. No, solo hay uno. Y tiene derecho, óigame bien, y tiene derecho a gobernar tanto sobre el uno como sobre el otro. Hermanos, no hay mejor manera de promover la unidad entre los cristianos que recordándoles que tienen a un mismo Salvador. Por eso es tan importante predicar solamente a Cristo. Y cuando surgen los celos y las quejas en el corazón, o cuando los hermanos están dispuestos a pelear por pequeñeces, cuando magnifiquen asuntos sin importancia hasta que estén en peligro de hacer pedazos a la iglesia, hermanos, que sientan que tienen un solo Señor y un solo Salvador. Y sí o sí dejarán a un lado sus contiendas y volverán a ser uno. Volverán a ser uno. Sus corazones se mezclarán en uno solo, identificándose con un cordón o un lazo de amistad, el más fuerte aún que los lazos que unen a una persona a su país, más fuerte el lazo que une a una persona a su familia, un lazo más fuerte que no tiene en cuenta las diferencias entre naciones, temperamentos, hábitos. Un lazo que los hará sentir y vivir que son uno en Cristo. Hermanos, ¿por qué deberían surgir disputas entre aquellos que tienen a un mismo Redentor? Que el Señor nos ayude a poder asimilar esto que encontramos en este pequeño viaje que hizo el apóstol Pablo a Jerusalén y ver cómo trataron temas álgidos y cómo ver la responsabilidad que tenemos de expresar nuestra fe para tener comunión. Es en la fe, no en mis gustos, no es en lo que me parece. No es que si ponemos sillas verdes o rosadas, eso no nos une. Si pintamos las paredes de café, eso no nos une. Es el Evangelio. Es el Señor.